sin dar las gracias a José Suárez y a todo su equipo y a felicitarle por este congreso, que se repita muchas veces por eso. En un trabajo publicado en el año 2000, dediqué mi atención a las versiones escénicas más importantes de Fuenteovejuna que se llevaron a cabo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, ofreciendo en las páginas finales todos los montajes de este periodo con los datos correspondientes tanto de la parte artística como de la parte técnica. Se detuvo mi atención en 1999, por lo que en este segundo acercamiento intentaré completar tanto los datos como un primer análisis de lo ocurrido entre 2000 y 2007. La primera afirmación que debe hacerse es que la obra de Lope, junto con la animancia cervantina y en menor medida el alcalde de Zalamea Calderoniano, son los tres textos que han sido repetidamente llevados a escena con fines muy concretos y especialmente para testimoniar la rebelión popular frente a la tiranía, el despotismo, la opresión, bien se manifieste todo esto de una manera colectiva o a través de personajes individualizados, aunque siempre presentando al humilde, a la colectividad más desfavorecida, al pueblo llano como víctima. Más aún, y no voy a detenerme en ello, pues es bien sabido, en momentos cruciales de la historia de España se han servido los directores de estas y otras obras para manifestarse ante unos hechos determinados, aunque es cierto que acontecimientos o situaciones no estrictamente españoles también han sido motivo de puestas en escena con fines muy precisos: denunciar injusticias, reclamar responsabilidades, testimoniar actitudes violentas, tiránicas, etc. Fuenteovejuna es quizás el más claro ejemplo de utilización de marcado carácter ideológico, y el texto de Lope ha sido repetidamente no solo montado teatralmente con ese fin, sino también se ha llevado al cine e incluso, con una repercusión mucho mayor aún, se han hecho en las últimas décadas versiones para danza y música, siendo obligado a recordar por la enorme repercusión que consiguió y sigue consiguiendo la coreografía de Antonio Gades y que ha estado durante muchos años y por muchos lugares del mundo. Dado que el tiempo de que dispongo es limitado, dejo para otra ocasión prestar atención a alguna muy interesante versión para adolescentes con fines precisos y que, estrenada en 1999, ha girado por buena parte de España. Dejo también las representaciones que se han llevado a cabo en el pueblo, en el propio pueblo de Fuenteovejuna, con mejor o peor fortuna, y participando decenas y decenas de personas del pueblo en esos macromontajes. E incluso, tampoco puedo detenerme en alguna puesta en escena por parte de compañías profesionales de mayor interés, como la dirigida por José Carlos Plaza y la compañía Samarcanda. Lo que sí hago es, en este trabajo, recoger al final todas las versiones que he encontrado desde el año 2000 que se han presentado en España, y también, como primer acercamiento, que no se ha hecho absolutamente nada hasta ahora, las que durante las últimas décadas se han producido en América, tanto en los países hispanohablantes como en Estados Unidos. Por supuesto, la dificultad de completar la información en torno a este segundo apartado es muchísima, y soy consciente de que las noticias que ofrezco al final del trabajo son limitadas. El primer montaje al que quiero referirme se ha llevado a cabo por el director Ángel Facio, con una compañía formada por alumnos y exalumnos de la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Ángel Facio es, bien sabido en España, uno de los máximos representantes del teatro denominado independiente de los años 60 y 70, y su compañía Los Goliardos, una de las experiencias más interesantes de las llevadas a cabo por una agrupación de este tipo en el último tercio del pasado siglo. En el haber de Facio hay siempre montajes muy discutidos, y por lo que se refiere a los clásicos, con acercamientos llevados a cabo con una gran libertad e incluso, yo diría, con una dosis muy grande de provocación e incluso de descaro. Quizás una frase precisamente en torno a su montaje de Fuenteovejuna resume esta actitud de Facio. Dice: tras esta rápida ojeada a la biografía de la comedia famosa representada de Fuenteovejuna, ya podemos plantear la tan traída cuestión de la fidelidad. ¿Qué fidelidad, señores académicos?
a la voluntad semántica de nuestro primer publicista de masas, al texto en sí, olvidándonos del autor y de sus veleidades filoaristocráticas, a la lectura progresiva y a veces protagonistas de los pueblos haciendo historia, a las banales y anodinas, va por nosotros, interpretaciones de los rampantes filólogos. En el caso de Fuenteovejuna, el problema es grave, muy grave, porque mire usted por dónde, entre Locke y nosotros han pasado muchas cosas, y entre ellas la Revolución Francesa, la liquidación de la Rusia zarista y desde hace unos años eso que se ha llamado globalización. Y acaba Ángel Fácil. Sin saberlo, sin sospecharlo siquiera, Locke está anunciando, quizá enunciando a Rousseau. Las puestas en escena del Facio pueden, y de hecho, como hemos dicho, suelen ser muy discutidas, pero hay algo que debemos reconocer de antemano a este director, hoy asesor literario del Teatro Español de Madrid, con uno de los mejores directores españoles, Mario Blas. Nos referimos a su trabajo de documentación, a su labor en torno a los preparativos de los montajes, a la recogida de los materiales y a la reflexión que con ellos realiza, contrastándolos con sus propias iniciativas. Por lo que se refiere a la versión de Fuenteovejuna, conservamos un impresionante dossier de más de 300 páginas, cerca de 300 páginas, y que contiene desde estudios clásicos dedicados a la obra que todos bien conocemos, hasta una amplísima bibliografía en torno a las puestas en escena de Lope y a muchos de los trabajos consagrados a Fuenteovejuna. La parte que estimamos más importante de este trabajo la leyó Facio en las jornadas de Almagro de 2001, y donde el interés de sus manifestaciones va empapado del desparpajo con que se expresa actualmente al enfrentarse a autores, textos y puestas en escena, sea cual sea el tipo de obra que elige para sus trabajos. Pero teniendo en cuenta la reunión en la que estamos participando, lo que sí podemos afirmar es que de todas las versiones que conozco de Fuenteovejuna en los últimos años y casi desde siempre, la de Ángel Facio muestra el carácter más violento, con escenas de un realismo casi feroz y haciéndolo con personajes o acontecimientos que el espectador del tiempo de su montaje tiene muy presentes. Solo dos ejemplos, pero muy explícitos. La tortura de los habitantes de Fuenteovejuna se lleva a cabo en escena y los protagonistas de esta tortura pertenecen a la legión, son legionarios y también son boinas verdes. Mientras que el maestre es don Iráclito de Rivera, Padilla es el cardenal Gomá, el juez pesquisidor es Henry Kissinger y el verdugo Moshe Dayan. El segundo testimonio de la representación es el final de la representación. En la línea elegida por Facio viene encarnando a los personajes de la obra con figuras muy representativas de la política a través del tiempo, desde el propio siglo XVIII. En este final convierte, utilizando máscaras de látex, al rey Fernando en el presidente Clinton, a la reina Isabel en Hillary Clinton, a Manrique en Margaret Garvey, entonces secretaria de Estado norteamericana, al maestre en Javier Solana, recordemos que es el responsable de la NATO, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al juez pesquisidor, en este caso Bill Gates, y a dos alabarderos en otros tantos marines de las fuerzas de los Estados Unidos. La crítica al país más poderoso y envuelto en continuas guerras es más que evidente y explícito, pero también fácil con la figura de Javier Solana, español, testimonia las actitudes que en tantos conflictos han tomado y toman los países occidentales en general y en este caso la Nueva Europa en particular.